cada persona le afectó diferente, pero pues a mí en lo personal me afectó un montón. Y creo que más que nada fue en el hecho de darme cuenta de mis emociones que ya traía, pero al tener tanto tiempo libre, de estar tanto tiempo sola, pues me pude conocer un poquito más y eso puede ser un poco abrumador cuando no se sabe llevar, ¿verdad? La pandemia ha generado como una sensación de ansiedad que yo nunca había experimentado, la verdad. O sea, primera vez que yo siento que de verdad me concentro en pensar qué va a pasar, o sea, en un futuro. Y sí me estresa bastante ahora pensar en algunas cosas en el futuro. O sea, al principio fue como divertido de cierta forma, porque pues quiera que no, uno mira como no tengo que trabajar, no tengo que estudiar, o sea, puedo hacer lo que quiera todo el día. Pero llegó un punto en el que yo ya no sabía qué hacer. Y como no sabía qué hacer, simplemente optaba por quedarme acostado todo el día. O sea, era un lastre humano, pues, o sea, simplemente no hacía nada. Incluso hasta en momentos era como, no quiero comer, o sea, me dormía súper tarde, a las 5 o 6 de la mañana. Me sentía perdida porque ya el propósito de todos los días tal vez ya no se encontraba. Uno estaba simplemente en un mismo lugar siempre, entonces sí me afectó en que me sentía perdida, me sentía sin motivación alguna y triste, enojada, frustrada. Mi nombre es Sofía La Parra, tengo 20 años y soy estudiante de medicina. Mi nombre es Marian Cruz, tengo 23 años, soy artista, soy activista y mezclo un poquito de los dos mundos para crear mi arte y estoy intentando llegar un poquito a la industria del cine en Guatemala y hacer arte político. Me llamo Pablo Santizo, tengo 21 años, estudio y trabajo, estudio cinematografía y trabajo en una firma de abogados. Mi nombre es Daniela Martínez, tengo 24 años y estudio en la carrera de producción audiovisual y artes cinematográficas. La verdad es que yo estaba comenzando a tener una rutina, entonces como que nunca me pude adaptar a la rutina como de ir a la universidad, de recibir las clases y todo. Toda la parte de práctica pues no la tenía, o sea, nunca la tuve, muchas cosas no las aprendí, sino solo vi videos de cómo tuvo que haber sido, digamos, lo que yo tuve que haber vivido. El estar siempre, o sea, todo el periodo de clase concentrada en lo que me están diciendo mis profesores sí se me dificultó un montón porque es estar viendo una diapositiva pues, de cosas que yo hubiera tenido que haber hecho, entonces sí. Simplemente el no ir y no tener al alrededor como que la universidad físicamente ya de por sí choqueó y afectó que las clases se volvieron mucho más cortas y ya uno no sentía que estaba aprendiendo de la misma manera. Creo que el pensar en tantas cosas de economía, de relaciones familiares, de relaciones pues relaciones en general, ¿verdad? Creo que al ocupar mucho la mente en estos problemas, al menos a mí me nubló un montón la creatividad, tuve bloqueos bien feos y el exigirse también como atender a estas ideas constantemente también me impedía tenerlas. Entonces, al pensar y pensar y pensar, creo que me costó un montón ser capaz de generar ideas que a mí me gustaran, sobre todo, porque a veces hay ideas que pues, son buenas para alguien más, pero el tratar de complacerse a uno mismo es bien complicado también, ¿verdad? Entonces, sí fue complicado. Y en cuestión de proceso creativo, nunca salió como algo realmente. O sea, y si sacaba algo, digamos, tipo era algún poema o algo por el estilo, pero era inmerso en depresión de por qué me siento mal, por qué me siento triste, por qué estoy solo, cosas así. También considero que hay cosas muy positivas de la pandemia porque esto nos está haciendo más conscientes. Y el hecho de que empecemos a ser más conscientes, por ende empiezan a aflorar más emociones. Y como no nos dejamos y no nos permitimos totalmente extasiarnos de toda esta avalancha emocional, es donde nos estamos involucrando en este tema donde no sé qué me pasa, no sé qué siento, por qué estoy sintiéndome así. Salud emocional para mí es sentirme bien, sentirme capaz de poder hacer las cosas
tanto en el día a día, o sea, tener motivación incluso para poder salir de la cama, poder afrontar, digamos, cualquier cosa, ya sea que vaya a ser lo mismo o no. Incluso siento que podría llegar a demandar un poco más, o sea, como sentirte bien para poder hacer algo diferente. No sé, como romper tal vez el esquema, sentirte capaz, valiente y de cierta forma hasta con poder. Bueno, en general es la forma en la que uno se siente consigo mismo, siento yo. Porque siento que todo parte de eso y de ahí es como uno ve al mundo y como uno siente que el mundo lo ve a uno. Entonces de ahí es que surgen todos los problemas. La salud emocional es, sí, cómo uno ve las cosas de la vida. Es entender nuestras emociones y nuestros sentimientos y pensamientos y a la vez respetar nuestros procesos y respetar nuestros tiempos y entender de que no es un movimiento lineal, no es una recuperación lineal, sino que también tenemos subidas y bajadas y que es válido y es válido caerse las veces que sean necesarias y volverse a levantar. Es válido volver a intentar muchísimas veces si se necesita y no minimizar nuestros sentimientos y tener empatía con nosotros y con las personas a nuestro alrededor. El término en salud emocional es bastante nuevo. Prácticamente con toda esta parte de la evolución que hemos estado experimentando con respecto al tema de manejar las emociones, el primer término que se empezó como a utilizar fue más orientado a la parte de la inteligencia emocional. Y pues justamente este es el término al cual nos referimos para poder tener ese manejo y ese control de emociones, en el cual nosotros pues somos capaces de poder experimentar diferentes situaciones y cómo me enfrento yo a estas situaciones siempre y cuando esté en un control de lo que estoy sintiendo. Yo quiero un montón a mi abuelita, ¿verdad? Crecí con ella prácticamente viviendo al lado y creo que el sentimiento como de complicidad que se ha creado al menos con ella es bien bonito, ¿verdad? A veces confío más en ella que en mis papás para contarle estas cosas y si bien no me puede dar como una respuesta psicológica, ¿verdad? Porque ella también sufre de mucha depresión, mucho más fuerte que la mía. Me siento acompañada y me siento de que pues no estoy sola y al menos hay alguien en mi familia que entiende qué es lo que estoy viviendo, ¿verdad? Durante la pandemia en realidad no le hablé a nadie porque estaba en la cuarentena solo estaba con mis papás y con mi hermano y no sentía como no me sentía abierta como para poder hablarle a mi familia de lo que estaba pasando. No me sentía necesariamente como apoyada o tenía miedo de que pensaran de lo que yo sentía era una broma o que no me tomaran en serio. A mí me cuesta mucho saber qué estoy sintiendo en ese momento. O sea, sí me cuesta mucho como decir, ah, sí, ahorita estoy triste o ahorita estoy estresado. O sea, más que nada es mi cuerpo el que manifiesta tal cuestión porque como que tal vez automáticamente yo ya sé minimizar mis emociones en automático. Entonces como que no sé hasta que es muy tarde y cuando es muy tarde ya necesito ayuda de un tercero. O sea, tal vez es como dependiente hasta cierto punto y yo sé que eso está mal. Eh, pero sí, o sea, hay veces como que uno toca fondo y por más que uno luche, como que solo se enreda y se vuelve a enredar y vuelve a caer. Entonces, no sé, o sea, como que eso pasa. Entonces, cuando intento hablar con alguien, trato de como del 100% que siento, tal vez hablar un 20% para no aburrir a la otra persona, no cansar a la otra persona. Y digamos, si es un sentimiento recurrente, no hostigarlos una y otra vez con lo mismo. Entonces, siento que tal vez en eso influyen un montón de cosas que hacen que uno simplemente se lo trague, lo guarde y lo deje, lo sepulte básicamente dentro de uno. Y pues como te digo, sé que está mal, pero sí considero que sí lo hago frecuentemente. Yo me recuerdo que cuando estaba adolescente y todo esto, uno siente las emociones al mil. O sea, de verdad que cuando estamos en la etapa de la adolescencia es cuando estamos empezando a ser conscientes de lo que estamos sintiendo, experimentamos un montón de cosas y sentimos que nos ahogamos en un vasito de agua. Entonces, y eso se da porque falta cierta madurez emocional. Porque como no sabemos reconocer nuestras emociones y no sabemos hablar de ellas, no las podemos entender.
Lo que más me lleva, digamos, a no contar las cosas es que yo sé que muchas veces los mayores tal vez no pueden empatizar tanto contigo o pueden decir, digamos, eso es muy fácil o no, solo no sientas eso y ya, porque es muy fácil hablar cuando uno no siente las cosas que la otra persona te está contando. Siento que pues obviamente no debería pasar, siento que todos deberíamos tener compasión con uno al otro y no sé por qué razón existe de que si tus problemas no son iguales a los míos, entonces no valen, entonces no tienen valor, no tienen importancia. Creo que tenemos que aprender todos a que cada quien tiene su nivel de problemas, cada quien le afecta su estado mental de forma diferente y eso no hay como un nivel o no hay más importancia de uno a otro. Ahora imagínate si desde chiquitos nos empezaran a enseñar qué son las emociones, cuáles son las emociones, por qué existen las emociones y para qué existen y en qué nos ayudan. Todas estas crisis que se dan en la adolescencia, créeme que dejarían de existir quizás. Siempre que pues me encuentro cuando reflexiono y sé que hay algo como que mal en mí o no me estoy sintiendo lo mejor, trato de tal vez hacerme retos pequeños y más que todo está en la actitud de uno, pero la música me ayuda, por ejemplo, tratar de expresarme artísticamente definitivamente me está ayudando. De vez en cuando, sí, escucho música, trato de bailar, trato de aprender nuevas cositas que me puedan ayudar a sentirme mejor. Pues a veces es muy difícil, la verdad es que sí he tenido etapas de estancamiento en donde tengo la misma rutina y no encuentro qué hacer, pero en las etapas en que sí logro como distraerme un poco, pues digamos a veces amigos vienen a estudiar aquí a mi casa, o por ejemplo a veces miro YouTube, o sea, miro un nuevo youtuber que sinceramente es algo nuevo, digamos, lo tomaría como algo nuevo en mi rutina y quiera que no, el ejercicio aunque siempre ha estado ahí, igual me hace no sentirme tan rutinaria. O sea, sí es algo como que me despeja mucho de mis tareas, por ejemplo, o de las obligaciones que tengo que cumplir. Disfrutar tu día a día, porque creo que eso es lo más importante, vivir tu presente. No vivir en el pasado ni tampoco vivir en el futuro, ¿verdad? Sino vivir tu día a día. Yo creo que lo que a mí me ayuda mucho es el internet, realmente. O sea, siento que eso es como literalmente como mi pilar más grande, como para poder, distraerme o buscar ciertas cosas como con las que entretenerme o inspirarme en este caso. O sea, algo que a mí me entretiene demasiado son los videojuegos, entonces creo que ahí es como donde yo saco como esa diferencia como para romper la rutina y que no todos los días sea lo mismo. No creo que realmente haya como un patrón como tal sobre qué me inspira diariamente o un método definitivo. Siento que hay cosas que surgen conforme uno va avanzando, pero creo que los pilares más grandes como para inspirarme día a día sería tal vez justo eso del internet, los videojuegos, eh, mi gata por, digamos, jugar y corretearla, eh, no sé, tal vez la jardinería, cosas así. Y de vez en cuando tal vez bajar a tomar alguna foto a las áreas verdes o caminar, tal vez como solo para despejar la mente o algo así. Creo que la inspiración es como complicada, ¿verdad? Porque nos dicen de que la inspiración viene de todos lados y que de la naturaleza y los libros y así. Pero cuando uno tiene como depresión o tal vez otros trastornos mentales, ¿verdad? Es más complicado, uno pues siente que, no sé, de que tiene muchos bloqueos creativos estando en el área artística, ¿verdad? Si tú experimentas tus emociones, cosas buenas van a empezar a salir, porque pueda que tú estés pasando por un mal momento, ¿verdad? Pero siempre van a haber personas que te van a estar rodeando. Y tras la tristeza viene siempre aquel alivio de poder desahogarte, de poder decir, esto es lo que siento, está bien, lo acepto, lo asimilo, más no lo hago parte de mi vida en general, ¿verdad? Es decir, me dejo sentir, me dejo sentir por este momento todas aquellas emociones que estén saliendo, ya sea miedo, ya sea tristeza, ya sea angustia, ansiedad, que es lo que hoy en día está pasando actualmente. Muchos están experimentando mucha ansiedad.
y dejarte sentirla. Actualmente me siento bien, pero sí puedo decir que sí tengo nuevas emociones que antes no tenía, como lo que dije antes, lo de la ansiedad es algo nuevo para mí que nunca había sentido y que hasta ahorita pues estoy comenzando a tratar de también tratar de lidiar con eso, porque obvio pues no es muy saludable que digamos. Además, sí me he dado cuenta que soy un poquito, digamos, más emocional con algunas cosas, o sea, sí llevo a tener muchísimas más emociones a veces, pero en lo general pues trato de mantenerme bien y me considero que tengo buena salud mental ahorita. Creo que has mejorado bastante, pues en todo este proceso, pese a lo dañino o tal vez como lo poco funcional que podría verse, pues mi mamá y yo logramos salir de la casa, cambiarnos de casa. Entonces creo que ese proceso nuevo de adaptarme a un nuevo ambiente, nuevo clima incluso, pues o sea, desmontar un closet, cosas por el estilo, como que me ha ayudado como a romper la rutina. También el hecho de que empecé a trabajar nuevamente, sí o sí, pues me metí a la U, como que mantiene la mente ocupada y realmente creo que eso ayuda un montón, o sea, ayuda un montón. Entonces sí, creo que hoy por hoy estoy 1000 veces mejor que como estaba antes. Yo algo que aprendí de la depresión es de que es una enfermedad, un trastorno bien lento y que la recuperación es bien, bien difícil. Yo pues obviamente no lo he superado y tengo muchas recaídas muy seguido. Pero sí siento que al menos de la depresión del año pasado, de este episodio depresivo del año pasado, he logrado como encontrar nuevos intereses. Poco a poco estoy como regresando a ser yo y es bien difícil, bien, bien difícil, pero aquí seguimos en la lucha contra la depresión, entre todos, apoyándonos y eso.